Hola, ingeniero, compañeros. El tema de nuestro proyecto es armadura de Hope. El grupo está conformado por Víctor Andrés Biondi Roa, Meli Carreño Peñafiel, Miguel Bowen García, Luis Adrián Borbor Campuzano, Rayif Dudane Adún y en persona Iván Danilo Correa. Objetivos: implementar una armadura de cualquier tipo, en este caso la de Hope, con el fin de demostrar lo aprendido en el presente curso. Como objetivo general tenemos realizar la estructura Hope diseñada en un puente a base de palos de madera, analizar su resistencia y su comportamiento interno. Idealizar qué forma es la menor parte para empezar la elaboración de dicho puente. Como objetivo específico tenemos seleccionar un diseño de armadura, considerar el peso a soportar la estructura, analizar cada uno de los parámetros que deben considerarse para obtener el diseño óptimo del puente de la armadura Hope, los elementos de cuál será conformado y los diferentes pesos al que se encuentra sometido. Introducción. Este puente es inspirado en cercas por elementos horizontales superior e inferior, entre los cuales se encuentran barras verticales y diagonales, mientras los elementos verticales trabajan a tensión y los diagonales trabajan a compresión. Aprovechando que gracias a su sencillez los elementos usados comúnmente estaban siendo los más cortos, estando estos en tensión, mientras que los elementos diagonales eran los más largos y por lo tanto en modo de compresión. Resumen. Llama estructuras a todas las partes de una construcción compuestas por varios elementos rectilíneos unidos entre sí por sus extremos y cuya misión es soportar las cargas a las que se encuentran sometidos. Aplicación de la fuerza. Se determina mediante el proyecto cuál es el peso máximo que resistirá la armadura. En términos del análisis aplicativo se da a conocer el peso máximo que puede resistir la armadura. El análisis de comportamientos de tensión y compresión y el análisis de esfuerzo al máximo y mínimo aplicable. Gracias. Aplicación de la armadura de Howe en la vida cotidiana. Este tipo de armadura se utilizó mucho en el diseño de armaduras de madera y está compuesta atrás todavía. Y, es- y está compuesta por elementos verticales entre el cordón superior e inferior, donde las diagonales se unen en los extremos y coincide un elemento con el cordón superior e inferior. Al tener esta disposición, se logra que los elementos verticales estén tensionados, mientras que los diagonales están comprimidos. Se las utiliza en la construcción de puentes, techos y galpones. La armadura. La armadura es un montaje de elementos delgados y rectos que soportan cargas principalmente axiales, de tensión y compresión. En esos elementos, los elementos que conforman la armadura se unen en sus puntos extremos por medio de pasadores lisis sin fricciones localizados, en una placa llamada placa de unión, o también puede ser por soldadura, remaches, tornillos, para formar un armazón rígido. Armadura de Howe. La armadura de Howe fue diseñada en 1840, aunque ya había sido utilizada antes. Fue utilizada con frecuencia eh, de material de madera. Está compuesta por montantes verticales entre el cordón superior e inferior. La armadura de Howe se utiliza mucho en el diseño de armaduras de madera. Las armaduras de dos aguas son los tipos más comunes de armadura de peralto medio y tienen luces máximas de 27 o 30 centímetros. Armaduras planas. Las armaduras planas están contenidas en un solo plano y todas las cargas aplicadas deben estar contenidas en él. Ejemplo, se utilizan a menudo por parejas para sostener puentes. Las cargas sobre el piso son transmitidas a los nudos por la estructura del piso. Gracias. Estructuras espaciales. Las armaduras espaciales son estructuras que no están contenidas en un solo plano
y están cargadas fuera del plano de la estructura. Ejemplo, grandes antenas, molinos de viento, etc. Método de los nodos. El método de los nodos o método de los nudos consiste en el planteamiento de equilibrios mecánicos de cada uno de los nodos o nudos de una armadura simple. Un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras. Consideraciones generales del método de los nodos. Los DSL de los miembros de la armadura solo tienen fuerzas axiales aplicadas en sus extremos de virtud de la hipótesis formulada anteriormente. Las fuerzas que apuntan hacia fuera del miembro se denominan fuerzas de tracción o de tensión y tienden a estirar el miembro. Las fuerzas que apuntan hacia el miembro se denominan fuerzas de compresión y tienden a compartirlo. De acuerdo con el principio de acción y reacción, la fuerza que un pasador ejerce sobre un miembro es igual y opuesta a la que el miembro ejerce sobre el pasador. Tipos de sistemas estructurales, armadura o cerchas o pórticos o marcos. La combinación de elementos y estructuras interconectados permite conformar un conjunto resistente. Se clasifican de acuerdo a su capacidad de resistir las acciones sobre él se aplica. Aplicación en la ingeniería civil. El diseño y estructura de puentes de tipo Home es de suma importancia en la ingeniería civil porque permite la construcción de sistemas viales y peatonales. Importancia de las armaduras en la ingeniería civil. La importancia de las armaduras y sus tipos en el desarrollo y en las relaciones humanas con la relación a la ingeniería civil ha sido el objetivo principal del impulso para el conocimiento y mantención de todo tipo de estructuras civiles. Las cerchas o armaduras son muy importantes y esenciales para un ingeniero civil y específicamente para la ingeniería estructural, debido a que su utilización y empleo en los diferentes tipos de estructuras y formas geométricas es necesario mayoritariamente por el enorme apoyo y soporte que da la estabilidad. Aplicación del tema en un ejercicio. Determinar las fuerzas en cada uno de los miembros de la armadura de Hub para techo mostrado en la siguiente figura. Para aplicar el procedimiento, aquí vamos a hacer el momento en H, que decimos que los positivos van en contra de las manecillas del reloj. Entonces, la fuerza en A va a ser negativa porque va a favor de las manecillas del reloj por 32 metros, que es la distancia, más la fuerza de 3 newton por 32 metros de distancia, más la fuerza de 6 newton por la suma de las diferentes distancias, como son 24 metros, 16 metros y 8 metros. Y esto lo igualamos al cero. Despejamos la fuerza en A y nos queda 380, que son los kilonewton, dividido por los 32 metros, y nos da una fuerza total de 12 kilonewton. Sumatoria de fuerzas en Y, decimos que para arriba son positivos, igual a 0. Entonces la fuerza de 3 newton, como va para abajo, es negativa, más 12 newton, que va a favor y es positiva, menos 6 newton, que va para abajo y es negativa, por 3 menos 3 kilonewton más FH. Y ahí despejamos la fuerza en H, que es igual también a 12 newton. Hacemos el análisis en el nodo número A, en el nodo A, perdón. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces 12 kilonewton menos 3 kilonewton menos la fuerza en AB por 6 sobre 10, que son los valores del triángulo que tenemos en la figura mostrada. Esto es igual a 0. Despejamos la fuerza en A y nos da un total de 15 kilonewton. Eso está en compresión. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. La fuerza en AC menos la fuerza AB por 8 sobre 10 es igual a 0. La fuerza en A la despejamos y nos sale un total de 12 kilonewton, que esa va a estar en tensión. Análisis del nodo C. Por teoría se puede decir que este nodo está bajo condiciones especiales de carga. Este conecta con 3 elementos.
2 de los cuales se encuentran en la misma línea y no están sujetos a cargas externas. Por lo tanto, la sumatoria de la fuerza en B es igual a 0 y la fuerza en AC es igual a la fuerza en CE. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza AC, como es igual a la fuerza CE, esta va a ser igual a 12 kilonewton y esto está en tensión. Y la fuerza FB, como dijimos en antes, es igual a 0. Análisis en el nodo G. El análisis en este nodo es idéntico al nodo C. Así que la fuerza de GH es igual a la fuerza de EG. Entonces podemos decir que esto es simétrico. Entonces la fuerza AC es igual a la fuerza CE, es igual a la fuerza GH y es igual a la fuerza EG, que es igual a 12 kilonewton y está en tensión. Análisis en el nodo B. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. 12 kilonewton por 6 sobre 10 más la fuerza FB por 6 sobre 10 menos 6 kilonewton más la fuerza FB por 6 sobre 10 es igual a 0. Podemos despejar de ahí para saber cuál es la fuerza FB y nos da un total de menos 3 kilonewton, que lo representaremos como E1. También ponemos de la sumatoria de FY es igual a 0, 15 NK por 8 sobre 10 más FB por 8 sobre 10 menos 6X más FB por 8 sobre 10 y está igual a 0 y nos da una fuerza de menos 12 kilonewton. Lo representaremos por E2. Multiplicando E1 por menos 8 sextos y le sumamos E2 para obtener la fuerza FB. Y esto nos da un total de un valor de 5 kilonewtons y esta está en compresión. Sustituimos el valor de FB en E1 para así obtener el valor de FB, que nos da un valor de menos 10 kilonewtons que está en compresión también. El análisis en el nodo F. Para el análisis de este nodo, se puede decir que por simetría, la fuerza E es igual a la fuerza EF y este es igual a 5 kilonewton y la fuerza FB es igual a la fuerza DF y este es igual a 10 kilonewton. Las dos están en compresión. Análisis en el nodo E. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, menos 5 kilonewton por 6 sobre 10 más FE por 6 sobre 10 menos 5 por 6 sobre 10 igual a 0, podemos despejar que la fuerza DE es igual a 6 kilonewton y está en tensión. Ahora utilizaremos un simulador para dar los detalles del proceso analizado. Para la simulación de este ejercicio realizado, vamos a utilizar el simulador de la estructura SW-Truss, con el cual vamos a determinar cuáles son las barras que trabajan en la estructura a la vez y cuál es la carga en cada una de ellas. SW-Truss es una aplicación de análisis de elementos finitos para el análisis de armazones de avión estáticamente determinadas e indeterminadas. Esta aplicación es útil para los ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros mecánicos y estudiantes. Una herramienta fácil de utilizar al momento de realizar nuestras simulaciones. Nuestro primer paso será ubicar los puntos de la base de la cerca, ubicándolos a 15 centímetros de distancia. Nuestro segundo paso será ubicar los puntos en el eje Y con una diferencia de 20 centímetros. Nuestro tercer paso será formar el perímetro de la cerca uniendo los puntos con barras. Nuestro cuarto paso será formar los morteros y las diagonales dentro de los triángulos. Nuestro quinto y último paso será determinar qué barras trabajan en la estructura y cuáles son las que no trabajan en la estructura. Bueno, el procedimiento de la estructura de Howe. Para realizar nuestro proyecto se procedió a investigar la bibliografía del tema para obtener las
las bases científicas, las cuales vamos a demostrar mediante simuladores y así poder fijar este conocimiento en el desarrollo de nuestro aprendizaje. Materiales: 5 vigas de madera de largo de 2 metros, pintura, pincel, estilete, pegamento, tornillo, flexómetro, taladro y broca, y por último un serrucho. El procedimiento que realizamos para hacer nuestra estructura. 1. Una vez que utilizamos el simulador y realizamos los cálculos, se obtienen las dimensiones de la estructura que procedemos a cortar con el serrucho. A continuación se detallan los cortes que se realizaron. 2 palos de madera de 90 centímetros como base inferior. 2 palos de madera de 60 centímetros como base superior. 10 palos de madera de 20 centímetros como barras verticales. 12 palos de madera de 22.5 centímetros como barras diagonales. Segundo, a continuación se procedió a pegarlas teniendo en cuenta la distancia entre ellas. 3. Se dejó secar por un día para tener mayor estabilidad de refuerzo con tornillos. 4. Se procede a pintar al gusto que uno desea, preferible con pincel para obtener una mayor comodidad. 5. Se realiza detalles para darle estética a la maqueta. Aquí podemos evidenciar con fotos el proceso que se dio para armar y la maqueta desarmada y después ya uniendo todos con tornillos. Aquí podemos observar que ya la maqueta ya está pintada y tomando la foto con los compañeros, ya terminada la maqueta. Conclusiones. La resistencia del elemento, sea el caso de la armadura de madera, el diseño transmite las fuerzas internas a través de las barras unidas de forma triangular. Ello nos asegura la rigidez de la estructura formada y que las deformaciones sean menores y producidas por los incrementos de longitud de cada una de las barras sometidas a fuerza axial. La dirección de las diagonales tiene cierta importancia, ya que esta depende del tipo de fuerza a que se encuentra sometida la pieza. El equilibrio de los nudos se obtiene por los elementos mecánicos, fuerzas en tensión o en compresión que se desarrollan en cada una de las barras que constituyen a la estructura de la armadura. Recomendaciones. Es importante entender correctamente el concepto de torque y análisis de nodos de la estructura para entender los riesgos de un descuadre de las medidas al momento de la elaboración. Las distancias aplicables en la elaboración de puentes bajo este método son relativas a la carga de lo que soportan en sí, pero su fuerza por inercia y un buen material convierte esa estructura en una opción más rentable y segura de la construcción. Utilizar más la simulación y cálculo para métodos informáticos y tecnológicos para poder verificar que las ecuaciones y los cálculos sean reales y al momento de llevarlos a la práctica puedan ser eficientes en este tipo de estructuras. Y por último tenemos las bibliografías. Gracias.